dejaste en el alma. Necesito respirar siquiera una esperanza. Bueno, y venimos, continuamos. Está bárbaro porque vamos a charlar. Bienvenida, estimada María Isabel Bernani. ¿Cómo anda? Bienvenida solo pero bien acompañado. Gracias por su buena compañía. ¿Cómo anda, María Isabel? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Estamos en vivo Sí, en la radio? estamos en vivo en la radio, en la Bueno. 88.5 en FM La Posta. Bueno. Buenas noches a todos los linqueños que están escuchando. Bueno, gracias por estar. Vos sabés que acabo de charlar con una chica que es terapeuta o terapista ocupacional, que presentó un libro también y tiene el eje de la infancia, digamos, eran reflexiones y prácticas sobre la infancia. Y ahora le contaba yo a ella que también, que bueno, ella decía de integrar miradas en su libro, una presentación de un libro que hizo aquí en la Biblioteca Sarmiento, y qué bueno que justo se da, y me siento un afortunado de poder charlar la misma temática, llamándote a vos, te tuteo, María Isabel. Qué bueno que vengas a presentar este libro. ¿De qué va el libro? Libro de... Qué bueno. Sí. Qué bueno que el Lincoln se escriba sobre las infancias. Qué bueno. Muy buena producción. Sí, bueno, súper contentos porque también esperando la presentación del libro Infancias y Adolescencias Vulneradas, que has sacado. Contame un poco cómo viene el libro. Bueno, te cuento, es mi primer libro, acaba de salir de la editorial, todavía no está a la venta. Ajá. Y yo decidí desde que pensé el libro que el lugar de la primera presentación del libro iba a ser en Lincoln, porque Lincoln fue mi cuna profesional. Ahí me inicié siendo muy jovencita como psicóloga y trabajé muchos años, 20 años, hasta que que entré al cargo en la asesoría pericial del Departamento Judicial Morón como perito psicóloga. Y ahí también trabajé 20 años. Yo soy una mujer grande, como te darás una idea. No. Así que este libro es un poco el corolario de muchos años, muchas décadas de trabajo. Qué bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por tenernos... ¿Vos naciste en Pasterno? ¿En Arenaza? No. No, yo nací en Arenaza. En Arenaza, sabía porque me llegó. Ahí está, me llegó ese dato de Gabriela Rilos, que me ha ayudado con la producción de esta nota. Muchas gracias, Gaby. Sí. Que me ha ayudado y me nombró este evento, y me dijo de vos, de tu trabajo, y me nombró Arenaza, entonces por ahí venía. Qué bueno que sos bien del partido de Lincoln. Soy bien del campo, mi padre era campesino. Qué bien. María Isabel, y en la bajada del libro se llama Infancias y Adolescencias Vulneradas, testimonios de una práctica en la frontera del psicoanálisis. Y ahí estás vos, ¿no? Ahí estás en esa psicología, en esa formación tuya. Claro. Ahí va. Exacto. Ese título es un poco sugestivo, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Sí. En realidad, bueno, yo soy psicoanalista, pero el libro no está centrado en la práctica psicoanalítica tradicional con pacientes de consultorio, algunos de diván, en fin, sino que más bien recoge mi práctica, donde siempre me desempeñé como psicoanalista porque es mi esquema teórico referencial, pero digamos el libro tiene 3 apartados. El más extenso es el apartado forense, en donde relato casos con toda su fundamentación teórica de mi labor como perito, pero centrado en niños y adolescentes. O sea, son pericias realizadas a niños y adolescentes, familias de esos niños que estaban con alguna problemática judicial, por la cual estaban en proceso judicial, y el juez o el asesor de menores, para tener mejor comprensión, es así como funciona el Poder Judicial, de la problemática, recurre a los peritos, que somos auxiliares en ese caso de la labor del juez, para investigar esa problemática y tener elementos de
de juicio para poder wow. definir los casos, ¿no? Qué fundamental. Dictar una sentencia, un régimen de visitas, una adopción, una causa de maltrato de un juzgado de menores, en fin. Y también algunos casos de abuso sexual, ¿no? Que ya no sería de juzgado de familia, sino de juzgados penales, pero hay niños víctimas de esos abusos, ¿no? Bien. Niños y adolescentes. En el libro hay 11 casos de pericias. Wow. También una pericia de daños y perjuicios que tiene que ver con alguien que ha sufrido un accidente, que quedó lesionado física y psíquicamente, y la pericia muestra, bueno, ese daño infligido a causa del accidente, ¿no? Sí, María Isabel. Esa es una parte del libro, el apartado forense. Después, otra parte es el ámbito clínico, que son 2 casos de un niño y una niña atendidos psicoterapéuticamente en un tratamiento individual. Y el último apartado es el comunitario, o sea, es toda una gama de mi trabajo con niños vulnerados. Bien. Desde lo jurídico, por eso en la frontera. Y lo comunitario, ahí está, qué bueno, ahí entiendo lo de la frontera, qué lindo, qué lindo. Las fronteras es porque entramos en las fronteras de las problemáticas que tienen componentes sociales, judiciales, y ahí tenemos que trabajar y dar cuenta de lo que pasa con esos niños. Qué bueno, y lo comunitario, lo comunitario. El comunitario es actual, todavía lo estoy haciendo, claro, que lo realizo en la Isla Maciel, la Fundación Isla Maciel. Wow. Trabajamos con una colega, con un grupo de educadoras populares que están en un hogar de abrigo donde hay niños judicializados en proceso de adopción, niños que han sido sacados de su familia por situaciones graves, ¿no es cierto?, que no podían seguir conviviendo con sus familias y están judicializados para ser adoptados. Bien. En este caso el trabajo no es con los niños directos, sino con las educadoras, para, bueno, una problemática así, acompañarlas, orientarlas, ver las problemáticas que se les presentan, y es muy interesante todo lo que se ve del proceso de estos niños a lo largo de un año de trabajo y de un año de estar alojados en ese hogar, que es un hogar, digamos, que les brinda mucha contención, bueno, de alguna manera tiene una función reparatoria sobre todos los traumatismos sufridos por estos chicos. De eso se trata el libro, por eso las fronteras. Qué maravilla, María Isabel. Una pregunta que me llegaba y es de Gabriela Riglos. Ella me decía que vos venís mucho tiempo en esto de trabajando en la salud pública y en lo judicial. Me decía si notás o si hay un cambio de paradigma en el modo de que cómo la justicia trata a los niños. ¿Ha cambiado en este tiempo, en todo este relevamiento que venís trabajando en tu práctica? ¿Notás que hay un cambio? Mira, te digo, yo soy jubilada judicial. Bien. Me jubilé en el año 2010. Bien. Así que no estoy actualizada de cómo está ahora desarrollándose la temática, pero creo que se ha avanzado mucho en cuanto a todo lo que tiene que ver, por lo menos en la legislación, con los derechos del niño. Bien. Eso también lo menciono en el libro, ¿no? Bien. O sea, centrar la mirada en el niño como sujeto de derecho y no como objeto, digamos, a merced de los adultos o de lo que se disponga sobre ellos, sino donde su palabra cuenta, su verdad cuenta, el niño situado como, digamos, en un lugar protagónico. Y en las pericias se ve eso también, ¿no? Bueno. La importancia del lugar del niño, de darle lugar a su palabra también, a su verdad, que a veces no es necesariamente a través de la palabra, sino a través de sus producciones, en el texto, a través de los casos se ve como a través de los gráficos, de los sueños, de los relatos, de las historias, van reflejando sus problemáticas más profundas. Qué maravilla, qué maravilla. Y de hecho, bueno, me gusta que te van a acompañar el viernes, el señor Giorgi,
Alberto, que Sí. bueno, que ha trabajado y viene Es trabajando abogado. tanto en derechos humanos, y Exacto. Verónica Caferata en psicóloga. Me encanta ese panel, me encanta que Es psicóloga de niños. Te digo Ah. por qué los convoqué a ellos. Ajá. Los convoqué. Primero te digo que el libro tiene una inspiración también en derechos humanos, porque yo, además de psicoanalista, soy militante en derechos humanos desde comienzos de la democracia. Fui una de las integrantes de la PDH Lincoln cuando se formó la filial de la PDH Central, y ahora sigo formando parte de la PDH, que es Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Secretaría de Salud. Y bueno, Beto Giorgi fue un compañero también histórico de derechos humanos, y entonces, como el libro tiene una mirada desde los derechos humanos y tiene un entrecruzamiento entre lo jurídico y lo psicológico, tenía que haber un abogado para que diera cuenta de esa faceta del libro, ¿no? Ajá. Qué bien. Por eso. Y Verónica, como psicoanalista de niños, bueno, para su aporte desde su disciplina, ¿no es cierto? Qué maravilla. Y también porque yo en Lincoln ejercí durante muchos años como psicóloga de niños, y bueno, después de tantas décadas, ahora la que sigue en esa senda es Verónica, es una de las que sigue, debe haber muchas psicólogas de niños, pero la que yo conocía era ella. Entonces se lo propuse y aceptaron muy generosamente, leyeron el libro, que se los mandé por digital, porque todavía no había salido. Ajá. Y bueno, lo leyeron y van a aportar su mirada sobre el libro. Qué bueno, qué interesante, qué bueno, qué panel hermoso y qué linda tu propuesta. Felicitaciones, bueno, es hermoso. Gracias. Muchas ganas de estar ahí. El viernes vamos a estar acompañándote. Bueno, te espero con gusto. Sí, María Isabel, está buenísimo. Y te quería preguntar, bueno, tantas cosas que ahora veo, es tan la temática para hablar y hablar y hablar. ¿Cuál es la etapa más vulnerable del ser humano? La infancia. ¿Es ahí en la infancia? La infancia y adolescencia es cuando más tenemos que tener un cuidado. Sí, pero la adolescencia, el tránsito por la adolescencia depende en gran parte de cómo se transitó la infancia. Pero en este caso son, yo digo, vulneradas. No vulnerables. Bien. No vulnerables. Porque vulnerable es una cosa, todos somos vulnerables. Claro. Pero vulneradas es cuando ha habido alguna acción sobre esos sujetos, esos niños, desproporcionada para la capacidad de asimilación o de tolerancia que pueda tener un chico frente a factores que son adversos a su crecimiento, a su vida emocional, que los exceden, y por eso quedan vulnerados. Claro, queda trunco, qué bárbaro. Sí, ahora ahí te entiendo. Puede quedar dañado, no necesariamente es irreversible. Claro. Ahí están todos los recursos que las familias, los terapeutas, la sociedad puede ofrecerles para, digamos, reconstruir esos aspectos que de alguna manera lesionados, ¿no? Bien. ¿Y haces en este recorrido, en el libro, algún análisis, un enfoque del estado de situación, de las políticas públicas, del Estado, si pedimos más las penas, la penalidad, el derecho penal de pedir cada vez más penas a pibes, esta derechización a veces? Por supuesto, desacuerdo con penalizar a los niños. Claro, pero digo, hay un abordaje del libro, hay un abordaje ahí. Mira, en el libro no entro en eso directamente, porque no hablo de la legislación. Sí, en las reflexiones finales digo que hay el malestar, me refiero al malestar cultural contemporáneo. Malestar cultural es un término digamos que nos viene de la obra freudiana, que es nuestro padre del psicoanálisis. Y el malestar cultural es, bueno, lo que sucede en la época en la que vivimos. Hay malestares que son inevitables y inherentes a
a toda sociedad, y hay malestares excesivos, ¿no? Y me refiero que en el momento actual existe un malestar excesivo y que está agravado por la ausencia de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerados, dentro de los cuales los niños son los más damnificados. Con solo ver digamos, la desocupación, el hambre, las ollas populares, vemos que eso es un factor que está, digamos, amenazando la vida física y emocional de los niños, ¿no? Así que sí, me refiero ahí muy bueno. en las reflexiones finales. María Isabel, y en tu práctica, como decías, que lo has hecho, realizado o lo clínico, el consultorio, pero se nota que en esto que comentabas, en los testimonios, son testimonios que has recogido vos de esa práctica del territorio, digo, has caminado, te has metido en el barro, en territorios, ¿no? Bueno, sí. Salir del diván, digamos, no lo digo despectivamente, digo, ¿no? Y el hecho de ser, para entender un poquito lo forense y el perito, ¿cómo te has especializado en eso? ¿Cómo has llegado a intervenir en esa práctica, digamos? ¿Cómo te has formado? ¿Cómo has llegado? O sea, porque está buenísimo, digamos, y tanto te necesitamos, digamos, en la práctica necesitamos profesionales que tengan eso saber del psicoanálisis, de la psicología, y poder intervenir en estos casos, en estas vulnerabilidades, en estas infancias, en estos hechos. Como cuando vamos a un hospital, o digo, también ahora los vemos en las escuelas, hay territorios, digamos, espacios que están ocupando con la práctica psicológica. Sí. Bueno, la formación de un psicólogo es permanente. Okay. Yo ingresé al cargo, ingresé por concurso. Bueno, tenía una formación en niños y había un programa para rendir el concurso, me presentaron un caso, se analizó, bueno, en fin, ingresé al cargo, pero el mayor aprendizaje lo fui haciendo sobre la marcha, sobre los casos que se me presentaban, lo que fui estudiando, lo que fui supervisando, bueno, la experiencia, el compromiso, ¿no?, con la tarea que es tan importante. Son casos, digamos, donde se juegan cuestiones que pueden ser trascendentes para la vida de esos niños o de esas familias, ¿no? Entonces, pero es un aprendizaje permanente, un estudio permanente, nunca tenemos que dar por concluido ningún saber. Claro. En realidad. Creo que en todos los órdenes, pero en este especialmente. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo haces cuando te afecta? Porque te afecta, me imagino, cada caso, cada particularidad. Sí. Después vas a tu práctica terapéutica. Sí, bueno, en verdad... porque sos humana, digamos, sos una persona, me imagino que se va fortaleciendo. Claro, uno se va fogueando también. Okay. Es importante poder mantener cierta distancia, no en el sentido de distancia de indiferencia, claro, sino de distancia para poder pensar, que los problemas que abordamos no nos inhiban en la capacidad de pensar, de analizar, de profundizar, y bueno, el recurso que nos ayuda para que eso no nos invada es la herramienta con la que contamos, a través de la cual podemos incidir de un modo, claro, saludable en el destino de ese problema, de la persona que está afectada por ese problema. Claro. Bueno, el estudio constante es, digamos, como un antídoto frente a todo lo que puede estar perturbado. Y la propia práctica de ser uno paciente, digamos, el propio espacio terapéutico que cada profesional siempre, al menos en mi caso, siempre lo he tenido. Y hola, ¿me escuchás? Sí, atentamente. Bueno, es también un espacio de elaboración, de reflexión y bueno, y también de reparación de aquello que puede afectarnos. Qué bueno. El propio espacio terapéutico.
Qué bueno es escucharte y qué bueno va a ser escucharte este viernes. Qué lindo que sea en este espacio, María Isabel, en el espacio del Instituto 14, donde hay tantas personas formándose, tantas profes, futuros profes. También elegí el Instituto 14 porque hay de materias psicológicas, en las carreras de psicopedagogía, de trabajo social. Fui docente, bueno, porque es una institución pública, yo defiendo la educación pública, así que todo eso se conjugó para que sea ese lugar, y además que el director del instituto acogió la propuesta con mucho entusiasmo y apertura y colaboración, así que creo que va a ser un lindo encuentro. Va a ser una fiesta, va a ser una fiesta. Bueno, María Isabel, muchísimas gracias, te quería felicitar, obviamente agradecer. Sí. Al contrario, gracias por el interés. ¿Puedo tener acceso a esta grabación? Sí, claro, por suerte la vamos a grabar, ahora la vamos a grabar, la trabajamos y la subimos a YouTube y yo te la paso, quédate tranquila, y así que buenísimo. Y te voy a ir a dar un beso y un abrazo el viernes, así que seguramente ahí nos vemos. Te espero. Bueno, ¿vas a traer algún libro? ¿Ya tenés el libro? ¿Ya está impreso? Sí, Viene. Ya tengo una valija llena de libros, sí, se van a vender los libros. Bueno, fantástico. Fantástico, María Isabel. Un gusto enorme, felicitaciones. Chao. Felicitaciones por tu trabajo y gracias. Muchas gracias por tu labor. Gracias a vos. Chao. Bueno, un placer enorme charlar con María Isabel Bergagni. Tremendo. Ahí pasaba la voz de María Isabel, licenciada psicoanalista. Va a presentar este viernes en el Instituto 14, Infancias y Adolescencias Vulneradas, testimonios de una práctica en las fronteras del psicoanálisis. La propuesta es a las 18 horas este viernes en Caseros 550. Vamos a un temita con compromiso y ya nos vamos despidiendo.